Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MediaMed. En este video continuaremos tratando el tema de estática de partículas. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas, ya que se tratan ciertos conceptos básicos para poder comprender el tema. Un método para la suma de fuerzas en tres dimensiones es por medio de componentes vectoriales. Primero, es importante diferenciar entre vector y escalar. En este video utilizaremos como notación para referirnos a un vector una letra mayúscula con una flecha sobre ella. Y para referirnos a un escalar, simplemente mediante una letra mayúscula. Como se mencionó en el video anterior, un vector corresponde a una magnitud física definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo y dirección, mientras que un escalar solo expresa un número. Para el caso de una fuerza es equivalente a su magnitud. En esta figura tenemos una fuerza que se aplica sobre un punto. Esta fuerza a su vez se encuentra definida sobre un eje cartesiano x, y y z. Esta fuerza puede descomponerse a su vez en tres componentes escalares. Estos componentes escalares van a ser fx, componente escalar que se encuentra sobre el eje x, fi, componente escalar que se encuentra sobre el eje y fz, que va a ser el componente escalar que se encuentra sobre el eje z. Ahora que definimos nuestras componentes escalares fx, fi y fz, podemos obtener por medio de trigonometría tres expresiones que relacionen cada una de estas componentes con el módulo de nuestro vector fuerza. Para el primero de estos componentes, fx, tenemos un triángulo que se forma entre la componente fx o el eje x con el vector fuerza. Este triángulo es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. Además, se genera un ángulo entre nuestro vector fuerza y nuestro eje x. A este ángulo lo llamaremos θ x. Por lo tanto, por medio de trigonometría, podemos obtener una expresión de cosenos, es decir, que el coseno de θ de x va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es la componente escalar fx, y partido por su hipotenusa, cuál sería el módulo de nuestro vector fuerza. Luego, despejando fx, obtenemos la siguiente expresión que nos relaciona la magnitud de f con el escalar. Luego, para nuestra componente escalar fi, la cual nuevamente forma un ángulo entre el vector f y el eje y, este ángulo lo llamaremos fi, y por medio de trigonometría tenemos que el coseno de este ángulo θi va a ser igual a la componente escalar fi, que es el cateto adyacente, partido el módulo de f, que es la hipotenusa, para así obtener la expresión fi igual a f por el coseno de θy. Por último, con la componente fz, se viene a formar otro ángulo, pero esta vez entre nuestro vector fuerza y nuestro eje z. Y por lo tanto, por trigonometría tenemos que el coseno de este ángulo θz va a ser igual a el cateto adyacente fz partido la hipotenusa, que sería f. Por último, obtenemos la expresión fz igual a f por el coseno de θz. Además de estas tres ecuaciones obtenidas, podemos obtener una cuarta, la cual relaciona el módulo de nuestro vector fuerza con las tres componentes escalares al mismo tiempo. Esto se puede realizar por medio de Pitágoras. Comencemos trabajando en nuestro plano XY. En el plano XY, si proyectamos nuestro vector fuerza, se va a formar un triángulo. Este triángulo va a estar compuesto por dos catetos. El primero de estos catetos va a ser la componente escalar fx, y el segundo de estos catetos va a ser la componente escalar fi. Si dibujamos nuestro triángulo,
vamos a tener fx y fi, con una hipotenusa h. Por lo tanto, por Pitágoras sabemos que h va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos en raíz. Además, al momento de calcular h, se forma otro triángulo, en el cual ahora uno de los catetos va a ser h y el otro cateto va a corresponder a la componente escalar fz. Si dibujamos este triángulo, vamos a tener que fz va a ser uno de los catetos, como mencionamos, h va a ser el otro cateto, y f va a ser la magnitud de nuestro vector fuerza. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro vector fuerza, la magnitud de nuestro vector fuerza se expresa como la suma de cuadrados de ambos catetos en raíz, pero como obtenimos anteriormente, h es la raíz de la componente fx al cuadrado más la componente fi al cuadrado. Reemplazando en la ecuación de abajo, vamos a tener que f va a ser igual a fz al cuadrado más la raíz de fx al cuadrado más fi al cuadrado, todo esto al cuadrado en raíz. Y esto, reescribiéndolo, nos queda como fx cuadrado más fi cuadrado más fz al cuadrado, todo en raíz. Y de esta manera tenemos una forma fácil de obtener la magnitud de nuestro vector f en el caso de que se nos den las componentes fx, fi y fz. Ahora que conocemos las tres componentes escalares del vector f, resultaría conveniente poder expresar estas componentes escalares en sus formas vectoriales. Para esto se utilizan los vectores unitarios i, j y k. Estos vectores son definidos de manera tal que su módulo es 1 y que se encuentran orientados en la dirección de los ejes x, y y z, tal cual como se muestra en la figura. Por lo tanto, vamos a poder expresar nuestro vector f como la suma vectorial de cada uno de nuestros componentes vectoriales, es decir, componente escalar por el vector unitario i más componente escalar fi por el vector unitario j más componente escalar fz por el vector unitario k. Por último, nos resultaría cómodo poder expresar esta fuerza f como la multiplicación de su escalar o magnitud f por un cierto vector unitario que definiremos como alfa. Para poder calcular el vector unitario de cualquier vector, se debe dividir el vector propio por su magnitud. En el caso particular de nuestra fuerza f, utilizaremos esta expresión que acabamos de realizar junto a las tres ecuaciones que obtuvimos para cada una de las componentes escalares para poder obtener este vector lambda. Entonces, si reemplazamos nuestras ecuaciones de los vectores escalares en nuestra ecuación de la suma vectorial, tendremos que f por el coseno de teta x por el vector unitario y más f por el coseno de teta y por el vector unitario j más f por el coseno de teta z por el vector unitario k. Si factorizamos por f, obtendremos la siguiente expresión: coseno de teta x por el vector unitario y más el coseno de teta y por el vector unitario j más el coseno de teta z por el vector unitario k. Ahora, si multiplicamos por 1 sobre f, es decir, el módulo del vector, obtendremos nuestro vector unitario del vector f, es decir, lambda,
el cual será coseno de x teta por el vector unitario y más coseno de teta i por el vector unitario j, más el coseno de teta z por el vector unitario k. En el siguiente video realizaremos unos cuantos ejemplos para poner en práctica lo aprendido en este video. Muchas gracias, espero que le puedan dar like y compartir. Además, pueden dejar sus comentarios y observaciones debajo del video. No olviden de visitar nuestro sitio web mediamet.cl.